Bueno, un saludo para todos. Les doy la bienvenida a este encuentro asincrónico. La idea es que en este lapso de tiempo vamos a tratar los temas referentes a lo que es la reanimación en contexto de donación. Para eso es muy importante que tengamos en cuenta estos mediadores pedagógicos. Tenemos unos propósitos de aprendizaje que se relacionan con la parte de identificar los tipos de donantes de órganos de personas fallecidas. Además de eso, vamos a reconocer los escenarios en los cuales vamos a tener unas situaciones de control y no control y podamos identificar lo que son las posibilidades de donación en este ámbito. Además, digamos que es importante que tengan presente durante este encuentro la parte de las preguntas problematizadoras, digamos que nos van a permitir dirigir la atención y lograr captar algunos puntos que son claves. Les propongo que tengan en mente las siguientes preguntas. ¿Cuándo el paciente posparo se considera para lo que es la donación de órganos? También, si el potencial donante de órganos hace paro, es una persona que se puede reanimar. La donación después del determinante circulatorio, que es un aspecto fundamental, que es la clasificación de Maastricht y cómo se define la clasificación que es modificada. Y finalmente, si el paro cardíaco es una contraindicación para la donación y para el trasplante. En ese orden de ideas podemos proseguir. Digamos que la mayoría de lo que va a proveer para donación generalmente es de pacientes que fallecen, ¿sí? Digamos que también estamos ante un contexto en el que algunas donaciones se pueden hacer de personas vivas, pero nos vamos a ceñir a este tipo de pacientes. De ahí que podemos identificar dos subcategorías adicionales. Una que vamos a conocer como la donación, que es después de la muerte neurológica, y otro en el que nos vamos a enfocar como la donación después de un determinante circulatorio. Teniendo en mente estos dos aspectos, podemos destacar algunos puntos claves. El primero, cuando hablamos del paciente neurológico, que es potencial donante, digamos que está en torno y gira alrededor del paciente con muerte cerebral que vamos a trabajar durante estos módulos. En este caso nos vamos a concentrar en varios aspectos que son claves. El primero es que esto implica que la etiología es mucho más reducida y eso tiene implicaciones muy importantes. Por ejemplo, hay pacientes que están críticamente enfermos, que se encuentran en ventilación mecánica, que tienen lesiones neurológicas importantes, pero que no progresan a la muerte cerebral. Todo eso se relaciona entonces con una menor disponibilidad en este caso. También es claro que será un número más limitado de donantes disponibles y finalmente, si bien tenemos una ventaja muy importante en este tipo de pacientes que serán potencialmente donantes y es que tienen un tiempo isquémico cálido un poco más corto, al momento de evaluar, como lo veremos posteriormente, con otras fuentes de donación, como lo es el que es por parada cardíaca, es que eventualmente a largo plazo son equivalentes en la supervivencia global. Del otro lado, como habíamos mencionado, entonces tenemos el paciente que es donante por la parte cardiovascular y circulatoria, ¿sí? Es decir, que en este contexto, digamos que nuestro foco de atención es totalmente diferente al neurológico. Y aquí podemos tener entonces una primera pregunta. ¿Cualquiera persona que haga una parada cardíaca puede donar? Y pues para poder hablar el mismo idioma en los Países Bajos nace esta clasificación inicial. ¿Qué son las categorías del Maastricht? ¿Qué tenemos? Paciente categoría 1 es el que muerde, eventualmente incluso antes de llegar al hospital. Categoría 2 tiene una muerte con una reanimación fallida. El paciente que es categoría 3 a la espera de la muerte cardíaca. Y el 4, que es el que tiene un paro cardíaco con muerte cerebral. Fue preciso y necesario, digamos, profundizar en estas categorías y hoy día contamos con una clasificación modificada que, si bien apunta a estas mismas categorías, nos da un poco de una visión un poco más global. De ahí que surgen dos términos importantes, lo relacionado con el control y lo controlado, ¿sí? Podemos observar que, por ejemplo, la categoría 1 y 2 son no controladas. A su vez, se subdividen en distintas categorías. Vale la pena pues, destacar entonces que la categoría 1A es el paciente que no tuvo control y por eso es que se considera que es encontrado muerte por fuera del hospital. Y 1B cuando es al interior. Vemos entonces aquí rápidamente que tenemos una división categórica que se centra en el control, es decir, la capacidad de atención de la parada cardíaca y adicional a eso la localización, si es extra o intrahospitalario. Los pacientes que son 2A, eventualmente ese paro cardíaco es presenciado y generalmente es extrahospitalario, mientras que los que son 2B, nuevamente, esa categoría implicaría ser intrahospitalario. La categoría 3 es la que se denomina controlada. Quiere decir esto
que es producto de la suspensión de las medidas de soporte. Digamos que destaca la categoría 3 porque digamos que a la fecha es la categoría que más se ha empleado para expandir la donación en términos de este tipo de posibles donantes. Y la categoría 4 generalmente es una que perdió el control y que termina siendo una situación controlada, generalmente cuando se relaciona, como vamos a ver al final de esta presentación, con personas que tienen un paro cardíaco, eventualmente con un contexto de muerte cerebral. De estas categorías es importante destacar que eventualmente la categoría 2 generalmente se utiliza hoy día, aunque con menos frecuencia en Estados Unidos, pero con mayor auge en Europa, para tratar de expandir la oportunidad de trasplante. Un punto clave y fundamental es que esa decisión de retirar el tratamiento que está dando soporte debe ser una decisión que sea independiente y que sea separada, eventualmente discutida con la familia, ¿cierto? En términos de donación de órganos, son dos cosas totalmente diferentes. Dicho de otra forma, las decisiones se deben de tomar, si no vienen en tiempos separados, en un orden de ideas distinto. Primero definir si se va a suspender el soporte vital y en segunda instancia definir entonces si se considera la parte de la donación. Es por eso que dentro de las recomendaciones generales de la literatura se encuentra que el equipo quirúrgico dedicado a la parte de la extracción no debería estar presente y evitar al máximo cualquier relación o que nos pueda favorecer establecer un vínculo que haga suponer la presencia de un conflicto de interés. Para proceder entonces en este tipo de pacientes, generalmente lo que se busca es suspender el soporte vital del paciente. La literatura normalmente reporta un lapso de tiempo de aproximadamente 60 minutos en los cuales se va a buscar la presencia de estos tres ítems importantes: la ausencia de la respiración, la ausencia de una presión de pulso y la ausencia de actividad eléctrica. Si estos tres ítems se encuentran, el paciente se considera que ha fallecido y se declara muerto por criterios cardiorrespiratorios. Y si se estableció esa oportunidad de ser donante, digamos que a partir de acá cuenta el tiempo en el cual se puede realizar el proceso del órgano. Los más descritos a la fecha son riñones, hígado y páncreas, pero debemos destacar en este momento que en cuanto al contexto de corazón y pulmón también hay una viabilidad muy importante y que ha permitido en los trabajos, principalmente los europeos, expandir la oportunidad de favorecer este proceso como una terapia. De ahí a que es importante conocer que existen dos formas en las que el corazón, después de una parada cardíaca, en este contexto, una vez se define que es viable, se puede lograr su adquisición. Una es directa y por perfusión de máquina externa y la otra sería por perfusión regional normotérmica tóraco-abdominal. Digamos que a tener presente como una idea general importante y grande es que esta adquisición directa, que es por perfusión de máquina externa, lo que implica es la decisión rápida y la perfusión. En este caso es importante hacer una salvedad, y es que si bien es ex situ, el corazón tiene esa perfusión que generalmente se hace eventualmente con temperatura con sangre caliente, distinto como en los otros procesos de los otros órganos. Y la perfusión regional normotérmica tóraco-abdominal lo que busca es que la parte de la perfusión se va a realizar una vez se hace el clampaje para evitar y excindir la parte del sistema nervioso central. Nuevamente, otro punto clave a destacar es el siguiente, que los pacientes solo podrían considerarse donantes después de la muerte, ¿sí? Quiere decir que van, nuevamente, reiteramos, por separado. Y la recuperación ya del órgano como tal no debe ser una causa de muerte del paciente. Si bien es claro que bajo ninguna circunstancia se debe de truncar el proceso que se relaciona con la donación. Ahora bien, otro tema muy importante, en especial para la institución, es el hecho de que debemos de considerar que la terapia ECMO también es muy importante en este contexto, pues forma parte incluso de las guías como una medida de favorecer y apoyar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, y es lo que se conoce como CPR. Dentro de este contexto es muy importante tener presente que la terapia tendría una intención que puede ser doble. Por un lado, en el intento de preservar la vida como medida de soporte vital avanzado, pero también, si se viera de contexto, como la oportunidad de cuidar y proteger un órgano para su posible donación y trasplante.
De aquí a destacar dos aspectos claves y fundamentales. Generalmente se considera cuando los paros se consideran que están en un proceso refractario, es decir, que el paro continúa por más de 30 minutos cuando la reanimación da respeto y da viabilidad en contexto de soporte avanzado, generalmente en el sitio, sin retorno a la actividad hemodinámica. De acá a destacar que la mayoría de los programas que lo consideran como estrategia incluso tienen protocolos en los cuales la atención extrahospitalaria o de servicios de urgencias que lo tienen protocolizado continúan y mantienen la reanimación e incluso generalmente se hace el traslado a los sitios donde se pueda proveer la terapia. Casi siempre, en la mayoría de estos casos, va con ayuda de dispositivos externos, pero en todo caso es de destacar que es un vínculo y es un proceso que se puede establecer. Nuevamente se da claridad de que el proceso debe ser precedido inicialmente por la muerte del paciente y por tanto se debe certificar antes de realizar la terapia cuando la intención es favorecer un trasplante por parada. Por tanto, como último punto clave, es fundamental destacar que el paro cardíaco no es contraindicación absoluta para la donación. Dicho de otra forma, y como acabamos de ver, podemos concluir en nuestras preguntas que el paciente que es candidato a la donación en estos contextos y bajo las categorías que acabamos de revisar puede ser la oportunidad para que alguien reciba la terapia de trasplante. Muchas gracias.